Párenle bola de que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que no joda. Con mi abuelita. Muy bonito, ¿y qué? El Chavo. Y dice... Al Chavo le dieron una casquera. Se va a está llorando, digo ya lloró, porque yo Ramón ya lo pisó. Ay, yo te lo digo y no le dice nada. No le pedía nada. Es el de parrilla que cuando llega el Chavo le A cada vuelta de esquina, en cada calle, en los buses atestados de trabajadores, estudiantes, mujeres embarazadas, hombres en estado de embriaguez, en todos lados, la costa es, sin duda alguna, un compendio de historias, de chistes, de refranes, de hipérboles y de metáforas. La realidad costeña es única, nace la necesidad de reírnos de nuestras propias desgracias, de olvidar, aunque sea por un rato, a los elefantes blancos que transitan frente a nuestras narices, esas muertes a pie de esquina, a vuelta de calle. Nace la urgencia de dejar atrás, aunque sea por un momento, que al cacha lo están extorsionando. Y ante esa necesidad responden personajes populares como Lucho Torres, Uso Carruso, Cuchilla Gele, El Crispeta, El Mello, Torombolo Wells, entre otros. Estos personajes, reconocidos y apreciados por muchos, nos han acompañado durante gran parte de nuestras vidas. Nos hemos reído al escuchar al padre clero en plena misa, al oír el reclamo de la mujer al doctor Porras. Hemos pausado el video más de una vez ante la espontaneidad del corroncho, muchas veces protagonista torpe de historias que nos hacen reír precisamente porque no son otra cosa más que la realidad retratada a modo de parodia. Porque sí, eso es la costa, un punto de encuentro, no solo de historias, sino de mentes rápidas, de gente que sabe extraer una sonrisa genuina de cualquier situación. Bien lo expresa uno de los mejores humoristas de la costa, Lucho Torres. A todo el mundo le ponían apodo. A mí me decían el auto fantástico, porque yo era negro y hablaba. ¡Ay, el auto fantástico! Suave, suave el primer chiste. En el barrio había un señor que era albañil, se cayó del andamio, se fracturó el coxis y se dos discos de la columna se lo pisó y quedó así doblado, lo pusieron Bacagá, porque caminaba así. Bacagá, iba a Bacagá. Él le metió una demanda al seguro, lo operaron, quedó así, lo pusieron Ya Cagó. A todo el mundo le ponían apodo. Ay, que es una fuente inagotable. Ese era tu barrio. Ese era el barrio. Entonces, ¿cómo no sale tu humorista de un barrio de eso? Bravo, bravo. Yo arranqué como, yo creo que en Barranquilla, en cada esquina hay dos humoristas, dos o tres. En Rebolo conozco manes que me hacen reír, en la Ciudadela, donde usted se meta, el Basile está en Malvina, el Basile está en Surdí, el Basile está en el Barrio Abajo, en Chiape, en todos lados hay. Sino que no se dedican, pero yo ya no a Granada, vi a un man que estaba viendo un partido de fútbol y el man empujaba y el técnico decía, no empuje, que no haga falta, marico, no van a meter un penalti, no haga falta. Y el coleto dijo, oye, ese man hace más falta que los dientes de adelante. Eso es humor. Estos tipos, generalmente procedentes de la clase popular, algunos con poca o nula escolaridad, cuya infancia transcurrió ya no entre juguetes y risas infantiles, sino entre órdenes de patrones, vendiendo pescado en el mercado o desempeñando labores propias de adulto en cualquier otro escenario parecido para ayudar a la economía familiar, son hoy los protagonistas. En este video nos ocuparemos de estudiar su labor porque, aunque se trata de personajes importantes para el folclore costeño, generalmente son catalogados e incluso estigmatizados en las altas esferas por los académicos del lenguaje como burdos intentos de entretenimiento, como sujetos vulgares, soeces, que maltratan incluso la lengua de Cervantes. Es por ello que en este video analizaremos su trabajo desde lo social, lo político, lo cultural y finalmente, aunque no por eso menos importante, desde lo lingüístico. Todo esto lo haremos apoyándonos en algunos textos y videos. Los enlaces a los mismos los encontrarán en la descripción. Le sacó la monta un marico, man. Man, le sacó la monta un marico. ¡Bravo! Y le sacó como 2000 lombrices. Ahora, marica, que lo vi, que adiós, pugante.
El man que se metió a Foto Japón, se metió a Foto Japón así, y el man que está atendiendo le dice, da compa, tengo problemas en la casa. La mujer mía no me hace caso ni una mondada, los pelos me tratan mal, me dicen careverga. Soy tan de mala en la familia que hasta el perro me muerde. Y dice el man que atiende a la ministra, ¿y tú? ¿Usted por qué me comentaste esa vaina? No es que haya güera ahí su letrero y que revele su rollo. Que buscaba amor, a cambio el pueblo le dio llora, muerte sin razón. Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca. Fueron perseguidos, violados en el camino, abandonaron. Antes que nada es importante entender el contexto en el que se mueven estos juglares del humor caribe. Al respecto, hay que decir que se trata de una de las regiones del país con mayor diversidad étnica y cultural. Por ello, al hablar de costeños, no se puede ni se debe caer en el equívoco de pensar que todas las personas que habitan este territorio y se agrupan bajo este título son iguales. Por el contrario, aunque comparten ciertos rasgos característicos que los acercan, también existen marcadas diferencias entre sí. No se debe olvidar, como señala Tomás Rodríguez, el carácter triétnico del hombre caribe colombiano que amalgama en singular armonía mestiza la herencia cultural en las tres razas primigenias, la envidiable ubicación geográfica en la esquina noroccidental de Sudamérica, que le abre las puertas al mundo entero y la ubica en la mira de las numerosas migraciones que aceleran los procesos de transculturación. Es debido a todo este proceso de transculturación que la región caribe cuenta con un entramado social complejo, en donde convergen comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas. Esta diversidad se encuentra reflejada una vez más en las distintas representaciones lingüísticas y dialectales que hacen del costeño una tipicidad, tanto en la forma de expresarse verbalmente como con sus gestos, y en general en los comportamientos de tipo social que lo caracterizan geográfica y antropológicamente. Sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca. En los montes de María muchas tras mataron, huyeron a Medellín y llora, ese fue su fin. Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca. ¡Cumbia! Danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! Con respecto a la identidad cultural costeña, Onerio Olivera y Omar Pozo en su texto Identidad Cultural del Caribe sostienen que en la región se unen, se entrelazan y se yuxtaponen las más complejas influencias culturales, latinas, africanas, anglosajonas y asiáticas en un mismo espacio geográfico marcado por choques, encuentros y mutuas transculturaciones que dieron origen a un nuevo elemento identitario específico para toda la región, y donde las diferencias existentes y las otras que nos quieren imponer, como la barrera lingüística, no ha sido impedimento para que la diversidad de culturas que forman nuestro universo cultural conformen al mismo tiempo nuestra identidad. la herencia africana en la región Caribe sin duda es una de las más marcadas, pues vemos mucho de ese continente en este pedacito de tierra. Por ejemplo, la champeta que se hace en Cartagena, hija de esta ciudad, hace parte de su identidad, pero sus raíces se encuentran estrechamente ligadas a sonidos como el soukous. Propios de África, estos sonidos llegaron a la ciudad amurallada gracias a marineros que traían consigo discos procedentes de Europa y África durante los años 70. Pero la herencia africana no se detiene ahí, se manifiesta también en la gastronomía, en la danza e incluso en la forma en que los costeños vemos el mundo.
A nivel biológico, estamos frente a uno de los rincones del mundo con una ubicación geográfica privilegiada, en la cual, debido a los distintos ecosistemas de agua salada y dulce, es posible la existencia de una gran variedad de especies animales y vegetales propias de zonas tropicales que permiten diferenciar esta zona del resto del país. Se puede llegar a pensar que la costa caribe colombiana es un paraíso. Claro, como lo estamos pintando, así lo parece. Al suponerlo, no se estaría tan alejado de la realidad. Por el contrario, se podría decir que se trata de un paraíso. Sin embargo, quedarse con esa imagen sería faltar a la realidad de este territorio. La masacre de las bananeras. Y ahí fue donde vino la masacre. Acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona porque fueron más de 60.000 almas que mataron. La bonanza marimbera y las guerras productos de estas en La Guajira. Una marimba. ¿Cuánto ves más o menos? El doble. Como el café, sí da billete, pero da más billete esto, la marimba. ¿Y la marimba, a qui vous la vendez? A los gringos. A ustedes. La muerte de niños por falta de agua en un sitio bañado por el Atlántico y el río Magdalena, la constante presión de los grupos delincuenciales en las principales ciudades, las altas tasas de deserción escolar, los elevados índices de pobreza, la corrupción practicada por las altas esferas del poder, los altos niveles de desempleo y de informalidad, son todos reflejos de la dura realidad que vive la clase obrera de esta región. Y por eso, no solamente... En definitiva, una realidad apabullante. Los ladrones, muchas veces producto de esa misma realidad, esperando una víctima, la toma de ciudades enteras sumidas en la zozobra y el miedo a causa de bandas delincuenciales estrechamente ligadas a la autoridad que reprime el que trabaja y apadrina al ladrón, y los llamados dirigentes, gobernadores, alcaldes, concejales, ediles, que en medio del vendaval de violencia, muerte y miedo se lavan las manos y van a misa el domingo en busca de redención divina, mientras cierran los ojos hasta las próximas elecciones. Y como siempre lo he dicho, Alcira Sandoval no hace promesas, hace compromisos de vida y es un compromiso de vida con mi pueblo. Contento. Hombre, feliz. Una responsabilidad muy grande, pero que asumimos con alegría, con estímulo, con ganas. Y sabemos todo lo que le podemos ofrecer a la ciudad. Oiga, pleno respaldo. Muy alegre, muy contento por todo. Y sobre todo los jóvenes. Sí, la fuerza de la juventud, que es la que... Desde siempre he jugado para el equipo de la gente. Y el éxito ha sido escuchar a la gente. Lo hice por Barranquilla y lo haré en cada rincón de Colombia. Soy hincha de las soluciones, de las obras portadoras de futuro, de un país de oportunidades para todos. Es hora de jugar nuestro mejor partido. No olvides este 13 de marzo pedir el tarjetón de Equipo por Colombia y marca a... Un momento. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué no desarrollamos directamente el tema? Estas preguntas quizás circulan por la mente de quien observa el video. Sin embargo, consideramos que parte importante de este relato es la contextualización. Es fundamental, según nosotros, entender y conocer los escenarios sobre los cuales estos tubulares del humor caribe se mueven, dado que es allí donde su labor cobra realmente importancia. Según nosotros, la justificación que hemos dado para esas posibles dudas es suficiente, con lo cual podemos continuar. Pero esta vez, más que el Caribe, es importante entender qué significa el ser Caribe. A este respecto, no podemos más que replicar las palabras de Tomás Rodríguez, quien en su obra La cultura frente al mar sostiene que el costeño es un hombre que tiene hondas raíces en su tierra, feliz de su nacimiento frente al mar. Por ello, jamás niega sus orígenes y ancestros. Por el contrario, manifiesta con orgullo que es de Aracataca o San Bernardo del Viento, de Tolú o de Lorica, de Isabel López o del Guamo, de Baranoa o de Cibarque. Es el amor por el solar nativo que recuerda con alegría desde cualquier latitud, por lejana y próspera que ella sea. El costeño en efecto es alegre, hospitalario, conversador.
ameno, pero no se detiene allí, porque en realidad el costeño trabaja cantando. Esto que nos plantea Tomás Rodríguez se relaciona bastante con lo que propone García Márquez al respecto de la conexión del ser caribe con su entorno natural. En el momento que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. He llegado a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo y gravísimo salir de él. Entonces, a mí me sucede solamente, francamente no en la costa, en el Caribe, en cualquier lugar del Caribe. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte, y la mente, todo, es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. Lo que pasa es que a nosotros el Caribe, para nosotros es fantástico. Lo común, la costa. Nosotros somos costeños. Somos costeños, que son cosas gruesas. Como costeños, somos orgullosos de serlo, aunque la realidad no sea alentadora, aunque el sol esté por encima de los 35 grados y nos queme la piel. Es orgulloso de serlo el albañil que a fuerza de martillo, o mona, como se le dice en la costa atlántica, y cincel, pelea con la fuerza de cohesión del concreto seco. Orgulloso el estudiante que se resiste a la delincuencia. Orgulloso el chofer al que poco le dan las gracias, las buenas tardes o los buenos días. Es orgulloso el trabajador informal, el abuelo, el niño, el padre de familia. En general, el costeño se siente orgulloso de su condición caribe. ¿Pero por qué? La respuesta es sencilla: la risa, el humor. Oye, y llega un man a su casa. ¡Oye, mía! ¡Ponte pila! ¡Plancha la ropa tuya! La de los pelados y la mía. La de la mujer que carajo, un día que nos va a sacar a pasear. Que no que pasear ni que montar pila, que voy a empeñar la plancha, vale. Esto se relaciona con lo que propone Lisandro Prieto, quien en relación con los postulados de Schopenhauer sostiene que el humor es el intento de romper con lo establecido, pero no por maldad ni por rebeldía revolucionaria, sino como una necesidad vital, puesto que al estar la existencia humana atravesada por tantos tipos de padecimientos trágicos, esto según Nietzsche, la risa es una especie de mecanismo de compensación para soportar lo que la vida conlleva en su tragedia constitutiva. Y es que no existe otra posible explicación para este fenómeno. Para que el costeño se sienta tan a gusto en una realidad que lo supera, que constantemente está poniendo a prueba su resistencia, una realidad en la que hablar de vivir sería una blasfemia, dado que a ella se sobrevive, y se sobrevive en parte gracias a esos personajes que en escenarios públicos distribuyen la risa a precios módicos que el obrero puede pagar. Así, por ejemplo, tenemos el Parque Centenario, ubicado entre el Camellón de los Mártires al norte y la calle La Independencia al sur. Uno de los tantos lugares ubicados en la zona céntrica de la ciudad de Cartagena que se escapa del control panóptico de esa visión hegemónica de ciudad turística y cuyos usos remiten a otra ciudad, donde los habitantes crean sus propios lazos de relación con la urbe, sin importar que no correspondan con el discurso oficial. Un lugar importante dentro de la historia de Cartagena, por representar un homenaje a los 100 años de su independencia, incluso concebido en sus inicios en 1911 como un espacio marcador de distinción social por parte de las élites económicas, políticas y raciales. El Parque Centenario durante muchos años fue punto de encuentro de una variedad de actores sociales que, con sus usos distintos y prácticas, le otorgaron nuevos sentidos. Dentro de los partícipes de estos espacios se encuentran precisamente los protagonistas de este video, personajes populares del humor cartagenero como Oye Oye, Cuchilla, El Zorro, El Mello y El Uso, quienes en el Parque Centenario, alrededor del obelisco o el Monumento a la Independencia, en las horas de la tarde se dedicaban a contar chistes para un público que poco a poco se iba nutriendo para escuchar las historias, los chistes, las ocurrencias de estos juglares que, apropiándose la realidad en la que estaban inmersos,
hacían de ello una fuente inagotable de inspiración humorística para luego contarlas a cambio de las propinas que cada uno de los espectadores pudiera ofrecer como pago por el show brindado. Hablamos de los humoristas como individuos socialmente comprometidos, muchas veces sin saberlo. Al final de cuentas se trata de personas que en muchos casos, como Socarruso, Crispeta, entre otros, crecen en condiciones de precariedad y cuentan con baja escolaridad, precisamente por una realidad que los obliga a buscar otras formas de sobrevivir. Son individuos dotados con una gracia que pocos tienen, capaces de encapsular la realidad a modo de parodia, con el fin de trabajar, ganarse la vida y casi sin proponérselo convertirse en un aliciente para la clase popular, una clase que encuentra en estos espacios físicos o virtuales un respiro, un espacio de libertad donde la risa manda la parada. Y es que, como afirmaba Marx, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Esto significa que las formas de ver, pensar y habitar el mundo no surgen por voluntad propia, sino dentro de los límites impuestos por las condiciones sociales, económicas y culturales que cada quien hereda y enfrenta. Así, estos humoristas, con todo y sus limitaciones, no solo hacen reír, ponen en evidencia una realidad determinada por la lucha diaria por la subsistencia. Son productos de un entorno que los empuja a hacer del humor un oficio, pero también un acto de resistencia. ¡Auxilien a la muchacha! ¡Que se ha metido al pueblo el pene de hierro! ¿Y los padres de familia? ¡Manuelita! ¡Teresita y hueputa no están oyendo! Dos maricas que estaban en la cola del estadio de Turbaco le dijo un marica al otro que, anda, yo no sé, pero a mí me provoca, me dan es como ímpito de frentearle el corte al malparido. Porque yo canto por nada, lo digo de aquí a la puerta, no me pueden entender nada, porque ya la tiene muerta. Al hablar de estos personajes y de los puntos en que se da el encuentro entre ellos y la clase popular, a vida de risas que les ayudan a sobrellevar una realidad que los supera, no podemos dejar de pensar en estos espacios como agoras contemporáneas. Es que pensémoslo por un momento, se trata de puntos con un alto interés para la clase popular, que aun con poco sin dinero puede ingresar sin reparo alguno. Ya lo vemos en el Parque Centenario, por ejemplo, donde los humoristas, en compensación por el show brindado, no pedían más de lo que cada uno de los asistentes pudiera pagar, o en los videos en que se ve a Crispeta de la misma forma recitando iquites en presencia de niños, jóvenes y adultos. Dirá quien observa el video: Ey, estos manes sí son carretilleros. ¿Y qué ahora? Esos manes lo hacían porque eran su trabajo. Y claro, al suponer esto no estará tan lejos de la realidad. Ese era su trabajo. Era tan así que incluso en sus presentaciones en el Parque Centenario, el uso se le veía vendiendo a los asistentes copias de las grabaciones de sus presentaciones realizadas en el mismo escenario. Pero más allá de eso, también se puede hablar de estos espacios en los que se encuentran estos humoristas con su público como ágoras, porque al igual que estas plazas propias de la antigua Grecia, estos son puntos de encuentro cultural. Porque sí, según nosotros, se trata de hacedores culturales, de artistas que, si bien callejeros, son tan importantes como cualquiera que ostente dicho título. La consideración de artistas callejeros, de hacedores de cultura, no es algo que solo consideremos nosotros. Por el contrario, aunque ellos ven su labor como un trabajo, también son conscientes de las dificultades que implica realizarlo, ya que no toda persona se atrevería a hacerlo. Es por eso que contar chistes en un parque o en cualquier otro escenario es un oficio tan importante como cualquier otro, y tan artístico como las piezas dramáticas montadas en los teatros de cualquier ciudad de la región. Un paréntesis importante aquí, sobre el cual conviene detenernos, es la símil con el agora que hicimos momentos antes. Quizás el espectador la siente un poco lejana, pero nos parece importante al servir como una forma de resignificar esta labor que llevan a cabo estos humoristas. Quizás sea complicar lo demás, bien podríamos haber tomado la visión de show televisivo que ellos mismos tenían sobre este espacio, tan así que incluso se le conocía como tardes de risa y se intentaba incluso imitar la estructura de los programas de televisión. Creemos que ambas concepciones son igualmente válidas. Lo realmente importante al final es entender que más allá de la estigmatización de la que han sido víctimas por el uso del lenguaje sueso vulgar, estos individuos a nivel cultural cumplen un rol importantísimo,
Bien podría pensarse que eso que ellos hacen no es cultura, que por el contrario es algo burdo que atenta contra la cultura. El lenguaje soez, la vulgaridad, no son símbolos culturales, pensarán los académicos, los policías de la cultura. Sin embargo, esa percepción choca con la realidad de los contextos en los que estas expresiones emergen. Por el momento nos detendremos en el tema del lenguaje y ahondaremos un poco más en el aspecto cultural. Y para ello es necesario mirar hacia un territorio donde el humor, la palabra viva y la espontaneidad popular ocupan un lugar central en la vida cotidiana. Así es, hablamos de el Caribe colombiano. En esta región, tan rica en expresiones populares, estos espacios de aglomeración para escuchar historias estrechamente ligadas a la realidad social del entorno, no solo son legítimos, sino profundamente importantes. Están arraigados en la tradición oral y el humor popular, elementos que lejos de desvirtuar la cultura, la sostienen y la proyectan, porque más que mero entretenimiento se trata de un punto de encuentro del ser Caribe, un espacio donde convergen relatos que no solo hacen reír, sino que también transmiten valores y narran la historia de una comunidad. Además, aunque poco se ha dicho al respecto, dentro de estos espacios dedicados al humor, algunos de estos personajes aprovechaban para invitar al público a la reflexión, a partir de historias, una vez más tomadas de la realidad, pero esta vez no con la intención de provocar la risa, sino despertar la conciencia sobre temas fundamentales, como lo hace el Crispeta, lamentablemente ya fallecido, al cuestionar, por ejemplo, qué significa realmente ser rico. Es la historia de una familia super, hiper, retro, mega multimillonario. Tenían demasiado dinero. Le dice el papá al hijo, hijo, yo quiero que tú conozcas la diferencia que hay entre nosotros los ricos y los pobres. Nos vamos a ir a vivir una semana, una finca de gente pobre, para que tú veas ese océano de diferencia que hay entre ambos. Dura una semana dentro de los pobres, cuando ya vienen de regreso en el BMW convertible descapotado. Le dice el papá al hijo, hijo, ¿sí viste la diferencia que hay entre nosotros los ricos y los pobres? Le dice el papá, ellos no son pobres. El tipo indignado prende el carro. De hecho, ¿cómo no? Explícame esa vaina. Papá, mira, nosotros en la casa tenemos un perro, ellos allá tienen 3 perros. Nosotros desayunamos galletitas de soda con chocolate. Ellos se maman una libre carne con 2 yucas. En el patio de la casa nosotros tenemos una piscina. Ellos tienen una quebrada que por más que caminé no le encontré principio ni fin. Y otra cosa, papá. Cuando el señor y la señora vienen en la noche a trabajar, porque ambos trabajan, se reúnen con los hijos, los ayudan con las tareas y les cuentan cómo les fue en el trabajo. En cambio tú, cuando vienes con mami de esos viajes de placer en los transatlánticos, ni te dignas a llegar al cuarto a preguntarnos si ya comimos. Gracias, papá, porque gracias a ti conozco la diferencia y sé que tan ricos son los pobres y que tan pobres somos los ricos. Estos intérpretes, más allá de su rol como comediantes, contribuyen a la conservación del patrimonio cultural. Su presencia en calles y plazas es un testimonio vivo de la vitalidad y riqueza de las comunidades artísticas populares. Es que el ser Caribe es, por naturaleza, cuentero. Negarlo sería negar a García Márquez, quien acepta, sin demasiada dilación, que 100 años de soledad, al igual que buena parte de su obra, nace de experiencias, de leyendas populares, de cuentos que corren de boca en boca por el Caribe. Porque 100 años de soledad es un libro escrito con las experiencias de mis padres, de la gente que conocí de niño, leyendas populares, cosas que me han contado, noticias que he tenido a través de los periódicos, investigaciones que hice de ciertos episodios. Es decir, es hecho con experiencias contadas por otras personas. Lejos de lo que podría parecer, esta no es una tarea social o culturalmente respetada, principalmente por la clase alta de la región o los académicos. Así, por ejemplo, dentro de las esferas académicas, según lo que hizo un estudiante entrevistado por Cindy Cardona y Karen Rivera, sí, es una forma de trabajo. Es mejor que estar en las esquinas robando. En el caso de la universidad donde yo estoy, a ellos lo tratan de vulgares, que insultan a la gente, pero no es así. Ese es su trabajo. Esa es la forma de hacer reír a la gente. Entonces, se trata de espacios importantes que sin embargo no son realmente respetados porque atentan contra el discurso hegemónico que reproducen la clase alta y los académicos de la región. Ahora bien, estos individuos, al reconocerse como artistas callejeros, aceptan su condición de personajes populares y por tanto asumen el rol de develar el carácter subalterno de sus prácticas.
lo que significa que, como sostiene Beach, apoyando autores como Guja y Beverly, la subalternidad, más que una categoría ontológica, es un concepto relacional que consiste en un acto performativo donde los sujetos se representan a sí mismos, poniendo énfasis en las relaciones de poder en las que se encuentran inscritos y conectando su vida individual con la del grupo del que se sienten parte. Esto significa que la subalternidad es hablar desde la realidad de los de abajo, mostrando lo que se vive en grupo y desde la desigualdad. Siendo así, la subalternidad se constituye a partir de 3 características básicas. En primer lugar, el uso oral y no letrado del lenguaje, que responde a un registro informal y espontáneo en el que sobresalen las palabras soeces. En segundo lugar, la precaria condición socioeconómica a la que pertenecen los cuentachistes. Y en tercer y último lugar, el espacio desde el cual se produce la enunciación, un espacio que ha sido marginado y estigmatizado por la presencia de sujetos considerados poco decentes, que sin embargo se han apropiado de ese lugar. En este caso particular se trata de los cuentachistes que se reunían en el Parque Centenario, pero esto puede replicarse en todos los contextos en los que ocurre algo similar. Siempre desde la visión hegemónica se trabaja para deslegitimar estas prácticas, persiguiendo a quienes las llevan a cabo. Tal es el caso de lo que ocurrió con el uso carrucio del medio, quienes por causa de la remodelación del Parque Centenario no tuvieron más opción que desplazarse a una pequeña plazoleta en Puerto Duro, a un costado donde antes se encontraba el monumento a la India Catalina. Allí, en ese lugar, las autoridades, como suele suceder, les impidieron a estos 2 personajes que con su humor alegraban la vida de tantos seguir realizando sus presentaciones, con la excusa de que entorpecían la libre circulación de los transeúntes. Bueno, lamentablemente hay un problema grande en el centro de la ciudad de Cartagena, porque nosotros donde trabajamos diariamente es en el Parque Centenario, que ahí donde yo siempre me rebusco mi sustento diario. Entonces, como el parque está cerrado, me trasladé de donde quitaron la India, cuya situación es que la policía está molestando mucho. No nos dejan trabajar y que si uno trabaja pueden hasta meterlo preso. Que porque ellos tienen, o sea, yo sé que ellos los mandan, pero no tienen que quitarle el derecho al espacio a las personas que están haciendo reír a otros. Porque ese no es un trabajo estable. Ahí simplemente trabajamos 30, 40 minutos, menos de una hora. Y esa es la situación que yo quiero que el pueblo cartagenero, los que comandan, que apoyen, porque esta es cultura, ese es humor, eso no perjudica a nadie. Entonces vamos a ver quiénes son las personas que en realidad están con nosotros, que nos apoyen, que no nos quiten el derecho de ganarse uno el sustento diario para su familia. Se puede discutir al respecto de la legitimidad de las actitudes de los policías frente a estos sujetos, que desde nuestro punto de vista con su labor no incurren en delito tan grave como para que los agentes de policía les impidan trabajar bajo la amenaza de enviarlos a la cárcel. Y es que esto es un tema grave. Precisamente esto es lo que nos lleva al siguiente punto de este video. Si bien la noticia es vieja, nos sirve para ejemplificar lo difícil que es para estos sujetos hacer de su labor algo aceptado. No existen espacios propicios para el desarrollo de su trabajo, son perseguidos y censurados por quienes los ven como indeseables, cuando en realidad son actores fundamentales en la creación de espacios para el encuentro con la risa. Lejos de lo que una ciudad debería pretender, cercenar estos espacios es nadar contra la corriente, en relación con otras regiones que procuran y diseñan estrategias para el encuentro ciudadano. Prohibirlos o perseguirlos es, según lo que entendemos, una forma de negar nuestra condición caribe. Somos alegres, extrovertidos, cuenteros. No hay mejor espacio que este para nuestro encuentro, donde la risa transita campante, sin preocupaciones. En la actualidad esto se ve muy poco, y no porque no haya humoristas, por el contrario los hay, sino porque la forma en que se presentan es distinta. Siguen siendo ellos, pero el escenario ya no es el mismo. Ahora lejos de las calles cuentan con espacios privados, por decirlo de alguna manera, donde no se puede acceder sin dinero. Quizás prohibirlo fue en vano, se recurrió al viejo refrán, si no puedes con el enemigo, únetele. Ciertamente se trata de espacios donde su arte es mejor valorado monetariamente, pero que distan en gran medida de lo que en principio fue. Afortunadamente aún nos quedan los medios digitales y ellos siguen contando de la misma manera sus chistes, siguen siendo símbolos de resistencia social, cultural y lingüística. De esta última nos ocuparemos en adelante. Yo no sé si es la situación económica del país, pero yo, mis principios no dan pensar, pero yo fallé, padre, yo hice una estafa.
Joda, yo no duermo hace 8 días, la verdad es que no joda. Hijo mío, lo importante es el arrepentimiento. Reza 3 Padre Nuestro, 2 Ave María, y a la primera persona que tú veas saliendo de la iglesia, regálale 20,000 pesos. Dale, regálale 20,000 pesos, eso no va a borrar tu error, pero tu conciencia va a estar un poco más tranquila. Y el man reza sus 3 Padre Nuestro, sus 2 Ave María, saca el billete de 20,000, sale de la iglesia, y aún de pasaba gente, y viene una prostituta ochentona, 70 y pico años, toda pintorreteada. Le mandó, doña, haga el favor. Dime, mijo. Venga, vea. 20. Me da mucha pena, pero son 40. ¿Qué 40? No, señor. A mí el padre me dijo muy claramente que eran 20. El padre porque es cliente viejo. Sin duda alguna, atado a los móviles que nos llevaron a la creación de este espacio en YouTube, es uno de los apartados más importantes, puesto que una de nuestras mayores obsesiones es precisamente el lenguaje. Y no solo eso, el tema del video invita directamente a la realización de este análisis. Ante la tarea que nos proponemos, hemos optado una vez más por iniciar desde el principio, es decir, por definir qué representa para el hombre y la mujer caribe el diálogo, el lenguaje. A este respecto, de Subiría, citado por Julio Escamilla en su texto acerca de los orígenes y características del habla costeña, sostiene lo siguiente. Búsqueda y gozo de la compañía, apetencia permanente de diálogo, de ventilación, de necesidad y alegría de compartir con los demás, fervores y entusiasmo, experiencias, sueños y preocupaciones. Por eso, el hombre caribe es comunicativo, deliberante, conversador, cuentero nato, un hombre para quien la comunicación constituye una necesidad esencial y que parece vivir siempre, como decía Ortega, a la búsqueda de un interlocutor. Complementando un poco lo anterior, dentro del mismo texto se nos presentan las que serían las características discursivas del hablante caribe, dentro de las cuales destacamos la presencia constante del humor y las palabras de grueso calibre, el uso reiterado de dichos y refranes y la utilización de hipocorísticos y apodos. El hombre y la mujer caribe, como se ha venido destacando a lo largo de este video, son por naturaleza dados a lo social, y es precisamente a través del lenguaje que logran construir ese vínculo, haciendo uso en muchos casos de palabras fuertes, o lo que es lo mismo, vulgaridades, como comúnmente la denominan las élites de la región caribe. En este punto entra en juego un concepto importante, la destinación abierta, o en un lenguaje menos técnico, meter la cuchara. Se trata de una costumbre lingüística propia del Caribe, usada sobre todo en espacios públicos, mediante la cual se busca hacer partícipes a los demás de una situación o comentario, logrando así encontrar un interlocutor interesado. Pero no solo eso, el hablante caribe ve en el lenguaje una forma de hacer humor, de relacionarse e incluso de reinterpretar la realidad a partir de refranes hipocorísticos y apodos. El lenguaje es tan importante para el hombre y la mujer caribe porque en él se da el punto de encuentro entre los individuos. Ninguno de los espectadores de Presencia Caribe nos dejará mentir. Precisamente aquí donde entran los humoristas caribeños. Una de las características del hablante caribe es la utilización indiscriminada de palabras fuertes. Esta es precisamente una de las herramientas principales de las que se valen los humoristas costeños para llevar a cabo su tarea, que es entretener y hacer reír. Algunos lo juzgarán innecesario, pero ¿cómo negar la cercanía que este tipo de lenguaje genera entre ellos y su público? Puede parecer humor soez, incluso facilista, pero ahí está el detalle. No se trata de complejidad, sino de eficacia. Se trata de una utilización efectiva del lenguaje, de cargarlo con lo necesario, de potenciarlo con situaciones próximas a nosotros y que resuenen en nuestra cotidianidad. Claro, podemos buscar un humor académicamente más elevado y lingüísticamente más complejo, Carlos Vallarta, por ejemplo, pero aunque pueda resultar chistoso, no se siente tan próximo a nosotros. Además, otra de las características lingüísticas de los humoristas caribeños es la gesticulación, la ufanía en su pronunciación y la entonación que imprimen a cada palabra. Veamos, por ejemplo, a Cuchilla Gele, mientras cuenta uno de sus chistes, es capaz de cambiar el ritmo de sus palabras e incluso la forma en que habla, según lo demande la historia. ¿Hay coco? Sí, hay coco. 200 barritas de manteca, mi madre. Pues puta pelado, mi madre. Pues puta se hace mornoso. Yo me lo pensé, pues puta los jodos.
El lenguaje soez en la costa caribe es casi un ingrediente de nuestra identidad. Hemos rodeados de él, lo utilizamos, sobre todo en las clases populares, porque hay frases o expresiones que sin la carga de una de esas palabras simplemente se sienten incompletas, falsas o alejadas del sentimiento que se intenta transmitir. Esto lo entienden muy bien los humoristas a la hora de planear sus chistes y es algo que se puede apreciar claramente en sus presentaciones. A ver, negro. Váyase para Barrio Nueva Colombia, el Valle. Ahí lo que hay es negro, hacemos nada. No, yo nunca me he ganado nada. Voy, en el África, allá hay caníbales. No me importa una verga. Con el hambre que yo he pasado, yo levanto a dientes a ese huevo. Estaban pescando dos clientes. Estaban pescando dos clientes, 15 horas pescando. Ni una jaiba. Y la agarra mojosa hoy. Y la genera que había hoy. Ya, ahí uno de los manes se queda viendo al otro así. Se lo otro, ajá, que montame, ¿ves? Te echen emputado porque no han sacado un culo, ¿ves? Yo no he sacado nada y estoy fresco. Pues puta, no hemos sacado nada por ti, de que llegamos a estar con tu chifladera ahí. ¿Ves que espantan los pescados? En ambos fragmentos se aprecia que los humoristas no están utilizando el lenguaje obsceno a la ligera, por el contrario, lo posicionan estratégicamente para darle mayor fuerza al mensaje que emiten los personajes ficticios de su relato. Claro, algunas de esas expresiones podrían sustituirse por otras más neutrales, más correctas, pero con ello perderían parte de su intensidad. Sería como lo que mencionamos antes, a veces el lenguaje se nos queda corto y no alcanza a expresar con fidelidad todo lo que sentimos o queremos decir. Los humoristas del Caribe no usan el lenguaje a la ligera, por el contrario, aun cuando su nivel de escolaridad no es alto, sin saberlo hacen uso, según Cindy Cardona y Karen Rivera, de la función enfática y connotativa del lenguaje, que determina la relación entre emisor y receptor, y entre mensaje y receptor, respectivamente. Pedir aplausos y utilizar marcadores lingüísticos como Párenle bola de que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que no joda. Con mi abuelita. ayuda a despertar y mantener el interés del público. La función conativa se hace evidente al momento de pedir colaboración, cuando se intenta convencer con frases provocadoras como Colaboren que esta montaña es gratis. O con otras más emotivas como Ustedes son los patrones de este programa. La prevalencia de dichas funciones del lenguaje se explica no solo porque son muy utilizadas en la actividad publicitaria, incluso los cuentachistes se hacen publicidad a sí mismos y a su programa, sino también porque son funciones inherentes a una situación de tipo oral. Una de las razones por las que titulamos esta sección Los humoristas y el lenguaje como símbolos de resistencia es precisamente por esa ardua tarea que sin proponérselo han venido cumpliendo. Porque si bien nosotros mismos hemos denominado a esas palabras fuertes que ellos e incluso nosotros utilizamos como palabras gruesas, vulgaridades u obscenidades, lo hacemos aún sabiendo lo que implica esta clasificación. Se trata de un discurso distribuido por las élites aristocráticas que pretenden juzgar los comportamientos discursivos de las clases populares. Un discurso que ha permeado otras esferas del arte y ha tenido consecuencias, como la censura. Tal es el caso de la canción La Ópera del Mondongo del compositor colombiano José María Peñaranda, que fue censurada en la radio bajo el argumento de utilizar un lenguaje vulgar e inapropiado. Una vieja se echó un peo, de la fuerza tumba un coco. Que vieja tan hijo de puta pa' tener fuerza en el jopo. Ay, mija, esa es la monda. Ay, mija, la monda pela. Ay, oye, Javier, esa es la monda. Ay, mija, la monda pela. Y es que el lenguaje es poderoso. Basta con nombrar algo de una u otra forma para que su percepción cambie por completo. Esta práctica no fue desconocida por los pueblos nativos de América, ya que fue una de las estrategias empleadas por los europeos durante la conquista. Por ejemplo, al nombrar indios a todos los pueblos aborígenes de nuestra América, lograron suprimir su diversidad étnica y cultural, reduciéndolos a todos a una sola categoría. Asimismo, ocurre con las prácticas lingüísticas actuales, en las que los países del sur global son denominados tercermundistas o subdesarrollados, en contraposición a las llamadas superpotencias. Una vez más, se trata de una estrategia de dominación a través del lenguaje. Y así, muchos otros ejemplos podrían citarse a través de la historia. Y sí, esa es la importante tarea que cumplen los humoristas de la costa a través del lenguaje. Son ellos el último pilar que sostiene lo que somos, lo que es la identidad caribe. Porque en el momento en que todos aceptemos que la forma en que hablamos es malsonante, vulgar, soez
o inapropiada, estaremos negando lo que somos. Los tipos, a pesar de las persecuciones en los espacios públicos, de la estigmatización de la que han sido víctimas, siguen en pie de lucha. Claro, buscan sobrevivir, su trabajo, pero de una u otra forma son un símbolo de resistencia contra la policía del lenguaje, contra esos que pretenden que el hombre y la mujer caribe hablen con un diccionario en la mano. La esencia del costeño es la palabra cargada de sentimiento, de expresividad, y para eso el diccionario a veces simplemente no puede seguirnos el paso. Después de todo lo dicho, es importante aclarar que no estamos con esto instando a emplear estas palabras en todo momento y lugar. Por el contrario, esta es una invitación a usarlas con responsabilidad. No se trata de hacer apología a la vulgaridad, sino de no renegar de ellas, porque sería como renegar de lo que somos. Se trata de mirar con otros ojos a los juglares del humor y al dialecto costeño, porque personalmente yo no podría gritar recórcholis cuando por descuido me golpeó el dedo meñique del pie. Por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada soy. Tutti para ti. Pero que yo solo estaré. Y juraré que cuando muera, Belén, que aún así con mi presa